darle las gracias a Javier por participar en estos VA Talks, por prestarse a contarnos su experiencia y todo lo que está pasando en estos tiempos. La verdad que el título de la ponencia es tremendo, que realmente es así. Es emprendedores frente al COVID-19, ¿no? ¿Qué podemos hacer los emprendedores en estos momentos? Dar las gracias también y los buenos días a todo el mundo que está conectado por estar esta mañana acompañándonos y con ganas de aprender y aplicar luego todo lo que podamos extraer de la charla de Javier. Javier, para quien no lo conozca, es el director general de Lanzadera. Creo que Lanzadera lo conocerá todo el mundo ya. Quien no lo conozca, os animo a que entréis en la web de Lanzadera y veáis todo lo que está pasando ahí, todo lo que está pasando en la web también de Marina de Empresas, que ya sabéis todo lo que conlleva, ¿no? Lo que tiene Marina de Empresas, que Javier seguramente nos lo podrá contar mejor que yo. Así que, Javier, te dejo al mando, yo me desactivo y quedo atento. Un abrazo. Bueno, gracias, Javier. Bueno, como os he dicho antes, buenos días. Gracias por estar esta mañana lluviosa de Valencia. No es una ponencia lo que voy a hacer, ¿no? No es una ponencia, ni muchísimo menos. Son algunas cosas que a nosotros nos están funcionando en Lanzadera, que conocéis, una aceleradora de empresas en Valencia, aquí en la Marina de Valencia. Tratamos de apoyar a emprendedores y emprendedoras a convertir ese sueño en una realidad empresarial, ¿no? Bueno, voy a acercar más, me parece que se me recorta la webcam, la que se escucha mejor. Vale. Bueno, pues entonces, si veis que no me escucháis bien, yo grito un poco más y así hablamos. Como decía, no es una ponencia como tal, sino son aprendizajes que nosotros, de lo que estamos haciendo, pues, está funcionando bien. Yo lo voy a dividir en dos partes, ¿no? Una parte que es lo que estamos haciendo ahora mismo, que es, corta mucho la voz, bien recordado. Voy a ponerme los auriculares, a ver si con los auriculares oye mejor. Con el micrófono. Se entrecorta, voy. A ver ahora, ¿mejor? ¿Alguien que diga? Vale, venga, gracias Carlos, sí, Javier, gracias. Vale, pues entonces, como decía, dos partes, ¿vale? Primera parte, lo que tenemos que hacer y terminar ya, ¿vale? Es mi recomendación. Y es lo que yo denomino el torniquete financiero. Hay que hacer un torniquete financiero. Y es, siempre que sea necesario, claro. Lo que también por ahí se dice que puede ser como una especie de achicar agua, ¿no? Como si estuvieras en un barco que te está entrando agua, pues si estáis en esa situación, pues tenéis que estar haciendo un torniquete financiero. Yo luego os voy a dar algunos tips de qué podéis hacer, ¿vale? Y luego quiero hablar de una cosa que es muy importante, que se habla poco, pero que creo que es más importante que lo primero, si cabe, y es la parte de reinventarse. Hablaré después, ¿vale? Algunos consejos, que si, bueno, no soy de dar muchos consejos, pero algunas pautas o recomendaciones, ¿no? para estos días que yo me gustaría transmitiros, ¿vale? La primera es que seáis muy fríos en la toma de decisiones, ¿vale? Tomar decisiones en caliente nunca son buenas. Entonces, en estos momentos de tanta información y de tanta desinformación y de tanta presión y de tanta, bueno, pues decisión que hay que tomar, tenéis que ser muy fríos y pensarlas muy bien, ¿vale? Luego hablaremos del control de gastos, pero es muy importante. Hay una también importante que quiero transmitiros y es ir de cara, ser transparentes, contar lo que vais a hacer. Sobre todo, si tenéis un equipo, es importante que vayáis de cara al equipo, que le contéis lo que vais a hacer, que seáis transparentes y si no conocen, pues que les contéis cuál es la situación, pero con total transparencia. Porque si no se lo contáis vosotros, lo que van a hacer es van a interpretar. Y entonces cuando la gente interpreta,
pues no tiene toda la información y saca unas conclusiones que a veces son erróneas. Por tanto, ir de cara, ¿vale? También otra cosa que prescribo es que ha llegado el momento de ser especialmente creativos. La imaginación al poder. Probar, probar, probar y probar. Estos días, probar cosas. Porque no os quedéis en el sofá, no os quedéis haciendo trabajo rutinario. Tenéis que intentar innovar y probar cosas que a lo mejor en otro momento, porque el día se te iba con el trabajo rutinario, pues ahora tenéis algo de tiempo, pues probar nuevas cosas, probar funcionalidades, probar nuevos productos, probar nuevas maneras de llegar a los clientes, probar, ¿vale? Negociar, negociar y cuando hayáis terminado de negociar, volver a negociar con todos, con todo el mundo, contigo mismo también, ¿vale? ¿Por qué me he de empezar a trabajar a las 9 cuando yo empezaba a trabajar a las 8? Pues porque estoy en mi casa. Pues no, tienes que empezar a trabajar a las 9, 8. Negociar. Ha llegado el momento, y además estamos en un momento peligroso, y entonces esto es importante que hagamos el esfuerzo, ¿no? Debemos de currar como si lo fueran a prohibir. Es decir, como si mañana fuera a salir el presidente del gobierno y diga, oye, a pesar de que estáis en casa, quedaros quietos viendo Netflix. Bueno, pues imaginaros que dijera eso. Tenéis que currar como si no hubiera un mañana. Me asusta un poco que nos acomodemos y nos amuermemos y nos autocompadezamos, ¿vale? Esto es un problema que, como se alargue esta situación de confinamiento, en un momento determinado nos puede llegar, ¿no? Tenemos muchas horas disponibles de pensar, ¿no? Entonces, eh, tenemos que trabajar, ponernos en disciplina, entiendo que esta semana os lo han contado, ¿no? Todas las técnicas de teletrabajo y demás, pero como si no hubiera un mañana, ¿vale? Y sobre todo, y muy importante, no autojustificarse. No hay que autojustificarse. Aquí yo siempre digo, estos últimos días, que hay una frase por ahí que yo estoy utilizando y es que qué bueno que hayan niños para echarles las culpas de todo. Es decir, tenemos que ver esto del confinamiento y del COVID como una gran oportunidad de relanzar nuestro negocio, de hacerlo online o si no lo era y hacerlo escalable, de renacer ese negocio, ¿no? Eh, los malos emprendedores y emprendedoras justificarán su fracaso de la empresa con el COVID y todos nos lo creeremos, porque claro, ¿cómo no te lo vas a creer, no? Pero no es momento de autojustificarse, es momento de ver esto como una oportunidad. No invertáis ni un segundo de su tiempo, de vuestro tiempo, buscando excusas baratas de por qué ahora no vendo, sino tratar de buscar soluciones imaginativas a cómo voy a vender. Después de este bueno, pues, inicio de algunas recomendaciones generales, voy a la parte del torniquete, ¿no? Del torniquete financiero. Mirad, hablando primero de clientes, de los clientes que podáis tener, nosotros estamos dándole vueltas a cómo te puedes adaptar a la nueva situación, ¿no? Imagínate que tienes un cine, tu negocio es un cine, pues difícilmente va la gente a ir a tu cine a ver películas, ¿no? Bueno, pues hay gente que se está readaptando y está convirtiendo eso en, bueno, la gente está en casa, pues mira, yo soy vendedor de bicicletas, pues vendo bicicletas indoor, ¿no? Bicicletas para tu casa. Pues nosotros, por ejemplo, tenemos un equipo que hace comida para empresas, pues está haciendo comida para, pues, en lugar de trabajadores de las oficinas, trabajadores que están o personas que están en sus casas. A nivel de cliente, pues tratar de hacer descuentos o opciones freemium o servicios gratuitos para captar nuestros nuevos clientes, ¿no? Aprovechar, ¿no? Para bueno, pues ser mucho más agresivos y tratar de captar nuevos clientes, por ejemplo, con acceso gratis a contenidos, accesos gratuitos, oye, o regalar no sé cuántos euros o lo que sea por cada nuevo cliente que te traiga un cliente no sé qué. En fin, hacer cosas que sean atractivas, que enganchen a la gente
y que, bueno, pues que puedan traerte clientes al futuro, ¿no? O imagínate que tú tienes un restaurante y dices, bueno, a mi restaurante ahora no, pues bueno, yo habitualmente hago menús, pues si me compras 2 menús, pues te regalo uno y te lo puedas consumir esto cuando vuelva, no sé, esto cuando podamos salir a la calle, ¿no? Otro tema en cuanto a cliente que os recomiendo es el aprovechar estos días para trabajar contenidos que ganen imagen de marca. Es súper importante. Pues no sé, tenemos un equipo que se llama Survivor Race, que hace carreras de estas tipo Spartan en, bueno, lugares más insospechados, pues está haciendo planes de entrenamiento en casa, ¿no? O trabajar, bueno, pues también contenidos de posicionamiento que hablen sobre tu mercado o tu negocio, ¿no? Por ejemplo, esta mañana hablaba con un equipo que se llama MadMap, que hacen temas de economía circular, pues estaba hablando de, bueno, colgando contenidos relacionados con la economía circular, ¿no? Que en este momento, pues bueno, ellos tienen tiempo para colgar esos contenidos y aparte, pues es súper importante que la gente vaya entendiendo qué es esto de la economía circular y cuando se reabra el mercado, pues ellos estarán en una mejor posición, ¿no? O también aprovechar el tiempo para preparar desarrollos de producto que puedas lanzar en un futuro. Bueno, pues dedícale más tiempo a preparar, no sé, nuevos productos, nuevos servicios que tenías pensado, bueno, pues lanzar en el futuro, pues dedícale algo más de tiempo, ¿no? Esto en cuanto a cliente, cosas que podéis hacer ahora, ¿no? En cuanto a los trabajadores, bueno, pues lo que os he dicho antes, ¿no? Lo primero y más importante, ir de cara. Ir de cara, sentarlos y contarles cuál es la situación actual, ¿vale? Contarles cuál es la situación actual, que entiendo que la conocen, pero ¿vale? Contarles la situación actual e incorporar a la situación actual pues la situación de la empresa, ¿no? En qué momento está la empresa y con total transparencia decirle, oye, mira, esto es lo que pasa y vamos a hacer esto, ¿vale? Cuanto antes lo hagáis mejor y decirles que es un tema temporal y que darles toda la digamos, la confianza que podáis darle o las garantías que podéis darle para decirles que es un tema temporal y que, bueno, pues que en cuanto esto pase, que contáis con ellos, ¿no? Esto es importante que se lo hagáis saber, ¿no? Cuanto antes, como os decía, mucho mejor. Y que las decisiones, cuanto antes las toméis, mucho mejor, ¿no? En cuanto a los proveedores, pues bueno, también os recomiendo que habléis con ellos, ¿no? Algunas de nuestras empresas están tomando algunas medidas para renegociar, pues por ejemplo, alquileres, si tenéis alquileres, o para renegociar algunos pagos siempre que se pueda. Los proveedores, si vais de cara, pues oye, pues llegar a intentar tener un acuerdo con ellos, ¿no? En buena lid, oye, pues que entiendan la situación, que seguro que la van a entender. Lo mismo con los proveedores de alquileres, etcétera, ¿no? Hablar con ellos de, oye, yo no digo de no pagarte, no estoy diciendo que no te quiero pagar, estoy diciendo de cómo podemos aliviar mi carga en este momento y de alguna manera, ¿no? Pues este pago te lo paso este mes o o me lo reduces y una vez se vuelva a la situación normal, pues te pago lo que no te había pagado, en fin, que vayáis de cara, ¿vale? Luego también tenéis que tener en cuenta el componente sociedad, es decir, el entorno, ¿no? Y en este momento es especialmente importante. Y bueno, pues como sabéis, los medios de comunicación están haciendo mucha difusión de todas las acciones solidarias que se están haciendo, ¿no? Entonces, bueno, pues es una opción, ¿no? Que nosotros, pues, dentro de nuestra medida en Lanzadera, pues estamos tratando de aportar nuestro granito a tratar de salir de esto, ¿no? Pues bueno, esa es una decisión que vosotros tenéis que tomar y si estáis dispuestos a hacerlo, pues bueno, que es una acción más bueno, pues para revertir esta situación que tan horrorosa estamos viviendo, ¿no? Y luego, por último, en el componente capital, el componente euros, ¿no? El componente de financiero más puro y duro. Lo primero, revisar, por supuesto, el presupuesto de este año 2020 y siendo lo más objetivos posible. Cuando digo objetivo posible, es de extrema prudencia. ¿Por qué digo lo de extrema prudencia? Porque, no sé, es vosotros, pero yo no sé cuándo va esto a dársele la vuelta, ¿no? Y luego imagínate, ¿no? Que tengáis una agencia de viajes
y a partir de, imaginemos, no sé, digamos, mayo podemos empezar a salir y viajar. Pues no sé si la gente va a querer comprar destinos para venir a España o para ir a Milán. Pues no sé si la gente dirá, oye, pues a Milán igual ahora no me voy, ¿no? Entonces, revisar vuestros presupuestos y hacerlos lo más objetivos posible, teniendo un criterio de, si puede ser, de prudencia importante, ¿vale? Y no contéis con cosas que pueden ser o no. Por ejemplo, las fallas van a venir en julio, ¿o no? Si tú tienes un negocio, que tienes un bar y metes en el presupuesto que vas a vender mucho en julio, porque va a venir las fallas que no se han hecho en marzo y vas a vender un montón en julio, y metes mucho gasto y metes mucho tal y te provees de materiales, materia prima y contratas trabajadores y luego resulta que por distintas circunstancias, pues en julio al final no las fallas y serán en yo que sé cuándo, pues lío el canto. Entonces, visto lo visto, yo lo que os propongo es que en la medida de lo posible los presupuestos sean lo más ajustaditos posibles y decir, oye, vamos a hacer un presupuesto de que sea austero y si el año que viene ya hacemos algo más fuerte, ¿no? Oye, y si al final vienen las fallas en julio, pues mira, esto que nos llevamos, ¿vale? La otra que tenéis que os propongo es la revisión de gastos fijos. Por ejemplo, el ajuste en las nóminas de los socios emprendedores de manera parcial o total. Y, hombre, lo bueno es predicar con el ejemplo. Y si tenéis que ajustar nóminas, hombre, empezad por las vuestras. Si tenéis que hacerlo, ¿vale? Que es un gasto fijo importante, ¿no? Buscar alternativas de financiación siempre, ¿vale? Ahora es el momento, ¿no? Y ahora hay una avalancha de alternativas de financiación, pero tenéis que estar encima y muy atentos a todo lo que pueda pasar, ¿vale? Pero estar atentos y buscar, pues desde las financiaciones privadas hasta las financiaciones públicas, estaros muy atentos. Entonces, bueno, pues estemos ahí solicitándolas, pidiéndolas y bueno, pues estar muy pendiente de todo esto porque es muy importante, ¿vale? Y ya por último, antes de empezar con las preguntas, voy a la segunda parte que creo que es tan importante, como lo primero, y es, yo de verdad que estoy convencido que tomando medidas, nuestras empresas las vamos a salvar, ¿no? Las vamos a salvar, estoy convencido. Convencidísimo, no tengo ninguna duda. Yo lo que os invito es a que penséis en el futuro post-COVID de vuestras empresas, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? La pregunta que yo hago es, oye, el cliente que tenéis post-COVID, post el virus, ¿va a querer seguir comprando vuestro producto o servicio en las mismas condiciones que lo hacía antes del coronavirus? Es decir, pongo un ejemplo. ¿Van a haber clientes que, no sé, el cliente va a ir de manera masiva a, no sé, a un restaurante donde tiene una barra y va a tener al lado dos personas muy juntitas a ti, que te pueden estar, no sé, al respirar, pues bueno, pues estas medidas que estamos tomando? ¿O tú vas a sentarte en un cine y al lado, perdón, que se cae la cámara, vas a sentarte en un cine y al lado tener una persona que esté respirando a menos de 1 metro? Pues a lo mejor es el momento de pensar si en mi producto o servicio mi cliente lo va a querer seguir comprando de la misma manera que lo estaba comprando ahora si, o si yo tengo que reinventarme para de alguna manera llegar a mis clientes bueno, de una manera distinta, ¿no? Porque los clientes van a querer comprar tu producto o servicio o no, y si lo que compran, a lo mejor lo compran de la misma manera que lo compraban antes, pero es muy probable que lo quieran de una manera distinta
y que cosas que eran muy habituales y muy normales y muy aceptadas, esto que está pasando, que si esta conversación la tenemos hace unos meses y yo digo que va a haber esto, pues seguro que me decís que estoy contando una película de Hollywood, porque esto es digno de película de Hollywood. Bueno, pues ya no es película de Hollywood, es una realidad. Yo lo que invito es a que penséis todos en vuestro producto o servicio si tu cliente te lo va a aceptar una vez pase esto, si te lo va a aceptar de la misma manera. Es decir, el gran beneficiado bueno, de todo esto está siendo, no sé, pues la televisión online, ¿no? Pues la gente estará, entiendo, viendo más cine en casa que en la calle, que es obvio que no se está viendo, ¿no? Bueno, pues a futuro, cuando pase esto, la gente querrá ir más al cine en casa o al cine fuera, ¿no? Bueno, pues a lo mejor tenéis que pensar en cómo hacer esto adaptado al nuevo cliente, al cliente que vais a tener con las circunstancias post-COVID. Nosotros estamos invirtiendo mucho tiempo y mucho esfuerzo en analizar las 400 startups que hay en Lanzadera, porque nos tiene muy ocupados, el presente, de decir, oye, el que no nos caigamos, que no nos hundamos, que estoy de verdad, os mando un mensaje de total confianza de que esto va a ser así, que no vamos a caer, que ninguno de vosotros vais a caer, pero nos tiene también muy, muy ocupados el post, y estamos invirtiendo mucho tiempo en el post, en qué va a pasar después, ¿no? Y entonces, porque eso nos va a tocar, pues eso, ¿no? Pues como decís por aquí, reconstruir. No sé si todo, pero algunas de los paradigmas nuestros seguro, ¿no? Lo que antes veíamos muy bien y muy aceptado, pues igual ahora vamos a ser menos efusivos, ¿no? Los españoles, cuando nos encontremos a una persona, igual vamos a ser menos efusivos. Digo igual, no lo sé, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí lo que os quería contar. A partir de ahora, por favor, si queréis, tenemos unos minutos para que vayáis mandándome preguntas y yo voy a tratar de contestarlas. ¿De acuerdo? Así que estoy esperando las preguntas. Hola Javier, me conecto yo también. Y así te voy. ¿Las ves en Vale. la zona de chat? Sí, estoy viendo aquí, pero no veo preguntas. A ver. Veo reflexiones. Mira, aquí Lucirios dice no depender tanto de la producción de China, apostar por la producción nacional. Hombre, yo creo que no hay que ser tan radical. O sea, no depender de la... A ver, no hay que ser tan radical. Lo que hay que hacer es las cosas más pensadas y bien, ¿no? Y ya está. Y en este momento de nerviosismo, pues es normal que se cometan errores. Por eso os decía lo de con la cabeza fría, ¿no? Y entonces ahora dice, bueno, pues no hago esto nunca más. Bueno, igual. A ver. Adrián Garrido dice que le ha gustado mucho que el tema de la economía circular. Claro, gracias Adrián. Sí, porque yo de verdad que el mundo está cambiando, ¿no? Y todo el mundo, yo voy con la botellita esta de agua y ya pues voy por ahí y yo creo que esto ya pues ha venido para quedarse, ¿no, Adrián? Entonces, la economía circular es un activo importantísimo en la economía del futuro y del presente. Entonces, todo este tipo de cosas que nos están pasando, pues tienen que servirnos para aprender, ¿no? Y que no cometamos más errores. Aquí Blanca, creo que es Blanca, dice que ayudas financieras consideras que pueden ser más relevantes para una startup cuyas ayudas para circulantes han visto paralizadas por los bancos como confirmes, avales. A ver, las primeras ayudas financieras que tenéis, que podéis tener, siempre son vuestros clientes, ¿vale? Si no tenéis clientes, la siguiente es vosotros mismos o vuestro entorno. Si esto no puede ser, pues tenéis que tirar de ayudas públicas o ayudas financieras, como bancos y demás. Habéis, como todos, leído todas las ayudas del gobierno y demás, dispararle a todas. ¿Vale? Dispararle a todas.
El IBACE está lanzando ayudas, los bancos tienen que lanzar esas ayudas al mercado que el presidente Sánchez presentó el otro día, en fin, y todos los organismos. Dispararle a todas, poneros muy cansinos. Nosotros mañana, tarde y noche les llamamos, oye, ¿cómo está? ¿Cómo está lo mío? ¿Cómo está lo mío? O sea, poneros muy cansinos. Y esto no tengamos sí, creo que te llamas Blanca. Si tenemos ya el no por delante, seguro que no nos lo van a dar. Entonces, vamos a positivizar Blanca y vamos a ponernos pesados para que no lo den. A ver, ¿sabéis si hay algún dato serio de cómo está afectando la situación distintos sectores de los e-commerce? No, no tengo ni dato serio. Y yo te recomiendo que no mires datos. No mires los datos. No mires, mírate, si tienes tiempo disponible, aparte de trabajar, mírate una serie de Netflix, no mires datos en estos momentos porque no te van a ayudar. Nosotros mismos, a ver, ¿crees que la sociedad realmente se mentalizará para actuar con más responsabilidad social, por ejemplo, reciclando, economía sostenible, circular? Ni empresas de segunda mano y tal. Hombre, yo creo que este país es un país muy fuerte y con gente muy potente. Estoy convencido de que esto es un gran aprendizaje para todos. El teletrabajo se va a instalar. A ver, si queréis, esto es mi opinión. Yo creo que ha venido para quedarse. Yo creo que ha venido para quedarse. Y además, entre todos estamos demostrando que bueno, pues que esto que se puede ser productivo, ¿no? ¿Crees que es buen momento para emprender? Especialmente, especialmente. Es un gran momento para emprender. Claro que sí, claro que sí. Este es un momento especial, porque además las circunstancias las vas vamos, lo va a requerir. ¿Qué técnicas de marketing recomiendas para fomentar las clases en línea? Pues no te puedo ayudar porque yo de marketing no sé. Pues no tengo ni idea y entonces no te puedo. Yo de finanzas y de temas de emprendimiento en general sí, pero de marketing no te puedo ayudar, no tengo idea. Para empezar de nuevo, ¿qué sectores de negocio se pueden ver más beneficiados? Uf, a ver, ahora mismo los beneficiados son la logística, la última villa y todo lo que sea in-house. O sea, todo lo que puedes hacer escalable, online y todo lo que puedes hacer in-house, mejor. Es decir, comidas a casa, ¿vale? Trabajar en casa. Productos que vendas que me traigan a mi casa. Soluciones que pueda contratar las empresas que las contraten online. O sea, yo creo que el B2B tiene que ser online y el B2C tiene que ser online. ¿Vale? Entonces, ¿cómo podemos participar en el programa de Lanzadera? Entráis en la web de Lanzadera y ahí tenéis toda la información. ¿Vale? ¿Dónde se puede conseguir información para emprender? Aquí tenéis al señor Javier Mateo y Vitemprende, que están haciendo una labor brutal. Esa me cae a mí. Y Javier Mateo y todo su equipo, de verdad que es un orgullo que en Valencia tengamos gente como Vitemprende que está haciendo todas estas cosas. Así que contactar con Javier y si no, con Lanzadera, que también nos podemos echar una mano. ¿Cree que habrá una relocalización de la industria? Pues es posible, es posible, es posible. Pero todo basa de lo mismo, ¿no? Yo creo que va a haber unas formas distintas de hacer las cosas y todo mucho más digitalizado y mucho más escalable. ¿Tenéis idea de cuánto tiempo se podrá seguir entregando domicilios de primera necesidad? Pues no tengo ni idea. No tengo ni idea. Por tanto, id entregando todo lo que podáis ya, no vaya a ser que mañana no podáis. O sea, disparar. Y sobre todo, lo más importante, aprovechar el tiempo para entregar, para hacer las cosas para que podáis entregar mejor y más. A ver, ¿piensas que los productos hechos a mano artesanía se van a valorar más o va a tener un auge? Yo creo que los productos de artesanía y demás siempre han tenido su mercado, ¿eh? Y ni les va a afectar positivamente ni les va a perjudicar, pero tienen su mercado. Yo creo en los productos buenos y hay muchos de artesanía muy buenos. Y los productos buenos, como dice un conocido mío, ya no valen. Tienen que ser los productos excelentes. Gente haciendo productos buenos hay un montón. ¿Cómo van a cambiar los negocios de salud como clínicas de podología, fisioterapia? A ver, yo con el tema de la salud, yo creo que lo estamos viendo y es que la telesalud
este es un gran momento para aprender que la telesalud va a ser el boom de los próximos años. Aquí me mojo. Estados Unidos ya estos últimos días han autorizado hacer hasta recetas online y que los médicos puedan recetar online, con lo cual esto ha venido para quedarse. Así que tenéis el tema este de la telemedicina, va a ser un bombazo. Hola Javier, ¿crees que esta crisis puede crear nuevos hábitos de consumo? Totalmente, totalmente. Lo que os decía, tenéis que volver a estar contra. No, no, no. Algunas cosas sí se quedarán como antes, pero los hábitos de consumo van a multiplicarse. Si yo me tengo que mojar, el consumo de cine en casa va a ser brutal, el consumo de productos llevados a casa, eso va a ser brutal, creo que sí. ¿Piensas que va a cambiar la relación entre trabajo como dependiente y trabajo como autónomo? Esta es panota, Silvia, esta es panota. Esta necesitaría, Silvia, esta luego Javier te dará mi contacto y me la pienso y te contesto porque esta es panota. Gran pregunta, Silvia. Nosotros nos dedicamos tanto a la venta nacional como a la venta internacional. ¿Crees que hay algún país europeo en el que consideras que a corto o medio plazo tras esta crisis pueda ser más relevante enfocarse en tu opinión? Es que esto es una crisis mundial. Esto es una crisis mundial, lo estamos viendo. Entonces, tienes que hacer productos en Valencia o en España o donde los estés haciendo, pero para el mundo. Entonces, esto es una crisis mundial, no. No te enfoques en uno porque como te enfoques en uno, al día siguiente te comunican que tal y ya está, ¿no? ¿Quieres que habrá una revalorización del Made in Spain? A ver, yo creo en España muchísimo, porque creo en sus gentes, en su valor y creo en este país. Y por tanto, todos los que estamos aquí, bueno, pues seguro que hacemos de una España mucho más fuerte, ¿no? Y entonces, Made in Spain es una gran marca y yo estoy convencido que va a seguir haciéndolo, va a seguir siendo. Made in Spain lo mejor de lo mejor del mundo garantizado, pues estoy totalmente de acuerdo. Hay en YouTube también, Javier, ahora luego te las leo. Vale, pues léeme alguna si quieres. Vale, a ver, tenemos por aquí. Para los que no hemos llegado al inicio, quedará grabado, sí, luego en YouTube lo podréis ver. Sí. ¿Podría ser una buena idea para remontar, fomentar el negocio local? No en el sentido radical de no comerciar con China, sino fomentar el comercio local para ayudar a pymes y autónomos. Pregunta Teresa Quintana por YouTube. A ver, sí, sí, claro, es una gran oportunidad para eso. Es una gran oportunidad. Me consta que hay un montón de comercios locales que están tratando de contactar por medios que no eran habituales a esos comercios locales y llevar productos a casa. Hablo de fruterías, carnicerías, pescaderías, tiendas de ropa. No te preocupes que te lo llevo a tu casa. Y te llevo la fruta, te llevo el pan, te llevo no sé qué, te lo llevo a tu casa. Es una gran oportunidad, claro que sí. Vale. Luego hay otra, esta es más específica. Ramiro Aragonés pregunta, nosotros nos dedicamos al oxígeno hiperbárico en hospitales privados. ¿Cómo sería reinventarse cuando tenemos un monoproducto? Ideas que les puedan ayudar. Hombre, mira, tengo una startup aquí en Lanzadera que se llama Segle Clinical que hacen cosmética, ¿vale? Hacen cremas y contornos de ojos y demás, ¿no? Y venden en farmacias. Bueno, pues ahora los de las farmacias le han dicho, oye, que la gente me está comprando geles líquidos de estos con alcohol. Aparte de esto, me puedes mandar geles líquidos. Y entonces, como él tiene una fábrica y los ingredientes son más o menos los mismos y tiene conocimiento, pues le está fabricando también. Y en lugar de hacer un no sé qué, pues está haciendo eso más esto. Entonces, en la medida de lo posible, pues adapta tus productos al nuevo. O sea, si os hago la pregunta de, ¿vosotros creéis que, hombre, el número de mascarillas cuando pase el COVID eh, se rebajará sustancialmente el número de compras, pero en la mascarilla y el jabón este de alcohol ha venido para quedarse, ¿eh? Ha venido para quedarse. Ya no estará mal visto dentro de unos meses. Si antes, hace unos meses, iba alguien por la calle con una mascarilla, lo miramos y decíamos, pobre persona, está enferma o algo le pasa. O algún flipado que iba por ahí. Pero ahora no lo veremos mal. Entonces, hay cosas que han venido para quedarse y estas, pues, las tuyas que comentas, pues tienes que tratar y decir, oye, ¿yo qué cliente tengo? Tengo este, mi cliente, ¿qué necesidades tiene? Pues si tiene esto, bueno, pues yo trato de solucionarle a nivel de producto a mi cliente las necesidades que pueda tener. Vale. Luego tenemos en YouTube ahora mismo no hay ninguna, pero han escrito ahora aquí. A ver, es Salvador. que las ayudas marcadas
¿Crees que las ayudas marcadas por el gobierno de la Generalitat son suficientes para ayudar a los emprendedores que parten con las desventajas de la financiación privada o bancaria? Mirad, no podemos estar criticando aquí al gobierno ni a nadie. El gobierno y la Generalitat y las empresas privadas estamos haciendo todo lo que podemos, todo lo que podemos, todo lo que está en nuestras manos. El gobierno y la Generalitat está haciendo todos los esfuerzos que puede en una situación que, como decía antes, es de película de Hollywood. Es que esto no estaba ningún presupuesto ni estaba pensado. Y me consta que todo el mundo está haciendo un trabajo brutal, brutal. Pero hay una avalancha de necesidades. Entonces, yo lo que os invito es a que todas esas propuestas que hay en el mercado, ir a por todas, activamente, y poneros muy pesados. Y con mandarles mail diciendo, oye, ¿cómo está lo mío? Y te manda toda la información y mandarla bien, ¿vale? A todo el mundo que mande una ayuda, a por ella, a por ella. Y entendiendo... Sí, Javier, ¿ibas a decir? Yo digo que nosotros sacaremos del ayuntamiento, también se han aprobado o se iban a aprobar, no sé cómo estará, ayudas también para pequeña empresa, autónomos y demás en Valencia ciudad. Lo digo para que estéis atentos también, porque va a salir desde muchos ámbitos el tema de ayudas. Y luego cuando Europa se abra, pues también empezarán a caer ayudas desde allí. O sea que lo que dice Javier es lo que hay que hacer. Estar muy atentos y ver todo lo que se está moviendo para ver dónde encajo, dónde no. Esta no me la van a dar, pero esta sí. Claro. Dice aquí que esta crisis sea global, ayuda para bien o para mal a recuperarse. Bueno, pues eso, mamar día eso de mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? Aquí no hay que pensar en esto. O sea, lo que hay que hacer es, vale, mi producto, servicio y mi empresa, ¿cómo puñetas puedo ser yo el número uno? Que esté todo el mundo mal, pues bueno, te sirve para autocomplacerte, ¿no? Decir, bueno, pues que está todo el mundo jodido y tal. Bueno, esas son excusas. Hay que tirar para adelante, empujar, ver cómo puedo darle la vuelta a esto, cómo puedo sorprender a mis clientes. Ahora tenemos que estar preparados. Ya os anuncio. Nosotros en Lanzadera estamos preparando cosas súper chulas, que le he prometido a Javier que cuando las tenga más maduradas se las voy a contar. Cosas súper chulas para apoyar más y mejor a emprendedores el día de más un segundo. O sea, el día de más un segundo vamos a estar ofreciendo nuevos programas, nuevas soluciones, nuevos apoyos a los emprendedores y emprendedoras de este país y sobre todo de esta ciudad, de esta comunidad, para seguir apoyando más y mejor. O sea, stay tuned. Y yo, como a veces me gusta hacer un poco de spoiler, si me seguís en Twitter, poco a poco voy dando claves de lo que vamos a hacer. Son cosas muy chulas y sobre todo cualquier ayuda en cosas que podamos hacer siempre es bienvenida. ¿Habrá más ventas online? Yo estoy convencido, convencidísimo. Es un buen momento para los agricultores intentar transformar sus frutos en producto. Hombre, Néstor, se gana más del transformado que de la materia prima. No sé, si tú eres capaz de hacerlo, pues no digo nada y lo digo todo. Verlo con un futuro lleno de nuevas posibilidades nos toca a nosotros esta reconstrucción. Efectivamente, Lucy, efectivamente. Es decir, el futuro, que además es inmediato, depende de nosotros. No podemos esperar que venga nadie a decirnos lo que tenemos que hacer. Entonces, tenemos que hacer muchas cosas y probar muchas cosas y el futuro depende de nosotros. Hay 3 preguntas aquí. Andrés Baldoví pregunta, ¿qué herramienta para promocionar la compañía podemos utilizar ahora que se han anulado todas las ferias para poder hacer nuevos clientes? Online, Twitter, si tenéis, lo que os decía antes de la economía circular, ¿no? Si tenéis algo que sea dentro de un mercado novedoso, hacer el posicionamiento de contenidos y hablar de esos contenidos, ¿no? Por ejemplo, hablar de la economía circular, hablar del comercio online, hablar de los productos en casa, hablar de hacer mucho contenido de todo eso, que eso es gratis, ¿vale? Luego están las redes sociales, que son gratis. Si no promocionáis, pero es gratis. Utilizarlas, ¿vale? Hacer todos los contenidos que podáis online, eso os va a ayudar a que los clientes no se olviden de vosotros y a posicionar vuestro producto y vuestra... la gente ahora mismo tiene tiempo para estar ahí mirando y ver, buscando. Igual comprar no te compran nada, pero te están viendo, te están comparando y sobre todo si les das contenido de calidad,
y les das información y le ayuda a tomar decisiones. Tenemos otra de Mar que dice, tengo un e-commerce de moda y tenía que lanzar la nueva colección ahora, pero está parado porque las ventas online han caído en picado. Estoy aprovechando para crear contenido de calidad, pero aún así, ¿debería de esperar a que acabe el confinamiento a lanzarla, aún sabiendo que la fecha puede retrasarse, la de confinamiento? Gracias. ¿Cómo se llama esta chica? Mar. Mar, te hablo a ti ahora. Mar, entre hacer, y yo esta máxima siempre la he tenido en mi vida, entre hacer y no hacer, haz, lanza y vendes online, pues ya tienes que buscar la manera de mandárselo al cliente. Entonces, entre hacer y no hacer, tú lanza. Producto chulo. Pon contenido en redes sociales, pon contenido en web. Lanza. Y a lo mejor no vendes mucho, pero te sirve para testear tu producto, para que tu cliente te diga, este no me gusta, muy atenta a todas las métricas, a lo que el cliente va haciendo en tu web, si toca un producto, si no lo toca, lanza. Y ves validando. Luego hay otra de Gonzalo que dice, hola, mi socio y yo llevamos nuestra empresa con menos de un año de vida. Es una consultoría de neuromarketing y agencia de marketing y publicidad. La mayoría de nuestros clientes han decidido parar el servicio y, claro, nos vemos atados por falta de liquidez. Necesitamos acceder a financiación externa sí o sí. ¿Cómo afrontamos esto? Es la primera pregunta, ¿cómo afrontar la falta de liquidez? Y luego, por otro lado, proyectos que teníamos en proceso ahora están parados. ¿Cómo volvemos a poner en la rueda en marcha? Vale, a ver, yo creo que hay dos cosas distintas. La primera es, una cosa es que tus clientes no te puedan pagar y otra cosa bien distinta es que tus clientes no necesiten tu producto. Si no te pueden pagar, pero necesitan tu producto, hay maneras de, por lo menos, tenerlos satisfechos, ¿vale? Y hemos hablado antes, oye, pues mira, vale, no me pagues ahora, o págame con un aplazamiento, o te doy este servicio gratis, o yo qué sé qué, pero si el cliente tiene la necesidad, tienes la oportunidad de mantener la cartera de clientes, ¿vale? La parte de la financiación es lo que hemos hablado antes. Hay que hacer torniquete financiero ya. Y cuando estés en el mínimo, pues con ese mínimo tienes que dar el servicio que puedas dar, ¿vale? Pero por eso te digo que hay que diferenciar. No confundamos. Si el cliente tiene la necesidad y no te puede pagar es una cosa, y si no necesita tu producto es otra cosa distinta. Entiendo que necesita tu producto, sobre todo, bueno, porque entiendo que tienes un gran producto, y entonces estamos hablando de un tema de cómo te paga, ¿vale? Entonces, esa discusión es una. Yo apostaría en este momento por mantener los clientes aunque perdáis una venta. Este es momento de ganar clientes, no es momento de vender. Si puedes vender, eres un afortunado o afortunada. Pero este es un momento de mantener clientes y ganar clientes. No es momento de vender. Hago un matiz. Si puedes vender, vende. Y hago otro matiz. Y si encima lo puedes cobrar, mucho mejor. ¿Vale? Pero es momento de mantener clientes y ganar clientes. Entonces, por favor, utiliza esas estrategias que hemos comentado antes o alguna más que se te ocurra para esto. Vale, tenemos una pregunta más aquí. En cuanto al sector del fitness, ¿se podría pensar que una vez superada esta situación, este sector se verá favorecido? Puesto que las personas que se cuidan a todos los niveles pueden afrontar con mayores garantías de éxito procesos virales. Sin embargo, también, como has comentado, puede existir cierto rechazo a asistir a los centros debido a miedo por el contacto. ¿Cuál es vuestra impresión? Hombre, la primera es que va a haber un baby boom en el tema de los gimnasios. Va a haber un baby boom. La gente está, digamos, comiendo más de lo habitual, y entrenando menos de lo que sería necesario. En otro post de estos que haga Javier, os contaré cómo estoy haciendo yo para mantener mi entrenamiento diario, que os diré que es bastante fuerte, en mi casa, pero lo estoy manteniendo. Pero yo creo que va a haber un baby boom aquí importante una vez salgamos del confinamiento, con lo cual a corto plazo, bueno, pues tienes, bueno, se te ve bien, dice, que a corto plazo tienes un baby boom garantizado. ¿Qué están haciendo otros gimnasios que yo conozco y con bastante éxito? Están haciendo clases online. Esto que antes era de frikis, hostia, ahora poner aquí el tal, la cámara y no sé qué, que era una fricada estar en mi casa con una silla y en tal, cuidado, que esto que ahora parece que es temporal, que luego ha venido para quedarse. Todas estas apps de entrenamientos y estos vídeos y tal, y si no, esto ha venido para quedarse, ¿eh? Entonces,
a lo mejor yo aquí en este caso lo que entiendo es un modelo híbrido. Y habrá gente que quiera tener la experiencia porque no tiene las máquinas, no tiene los profesionales, tal, pero habrá un modelo híbrido. A lo mejor esto es como la formación, ¿no? Habrá un modelo presencial y un modelo híbrido, que es donde yo en mi casa puedo hacer cosas. No. Pues luego nos queda alguno aquí por YouTube y si quieres con esto vamos acabando. Lo que quieras. Estamos ante un momento de cambio de valores sociales que se suman a los que ya estaban presentes, medioambientales, feminismo, economía colaborativa y oportunidades en relación a cambio de valores. Nos lo dice Silvia de Cruz Roja, si estamos ante un momento de cambio de valores. Hombre, ¿cómo se llama este chico, perdón? Silvia. Silvia, pues obviamente sí, ¿no? Ahora mismo estamos, y esto es una opinión personal, una opinión personal, aflorando lo mejor de nosotros, ¿no? Pero está aflorando por lo militar, lamentablemente. Es decir, el espíritu solidario que debería de haber, a diario, siempre, pues está aflorando en este momento. O sea, a mí se me saltan las lágrimas de ver todo lo que mucha gente está haciendo por el prójimo, por el de al lado. Y por tanto, sí, en este momento lo que tenemos que hacer es que esto no se nos olvide, ¿no? Y que tenemos que hacer que esto dure en el tiempo. Vale. Y ahora si quieres la última, aunque esta está casi para ver qué podemos decir. Del ecosistema emprendedor de Valencia, lo pregunta Joaquín Muñoz, ¿cuáles son las estimaciones de empresas que han quebrado y empresas que han dado un salto gracias al COVID-19? O sea, yo a nivel de Valencia todavía no tenemos los datos, no sé si a nivel lanzadera tienes alguna estimación de las que van para arriba o para abajo. No. Y luego, ¿cuándo estimáis que volverá a ser un momento para emprender? Mentira, ¿cuándo estimáis que volverá el buen momento emprendedor que teníamos pre-COVID? A ver, yo os recomiendo que no miréis datos y estadísticas. No miréis. Yo no invierto ni un segundo en eso. Porque es que las conclusiones que saco. Ayer murieron 600 personas. Entonces todo el mundo dice, 600 personas. Hay 40 millones de españoles. Eso es el 0,0 porcentaje. Entonces, bueno, parece que no invertáis ni un minuto de eso. Ni un minuto. Y el momento de emprender siempre es bueno. Siempre es buen momento para emprender. Claro, tienes que tener el espíritu emprendedor dentro. Si emprendes por devoción, siempre es momento. Y si emprendes por oportunidad, siempre es buen momento. Es decir, siempre es buen momento para hacer lo que uno quiere hacer. Yo procuro hacer lo que yo quiero hacer. No esperar al momento adecuado. ¿Cuándo es el buen momento para abrir una buena botella de vino? Pues en cuanto llegue a mi casa. ¿Cuándo es el momento de tal? No, es que no comparto eso. Siempre hay buen momento para todo. Vale, pues y luego la última que ha llegado aquí por la plataforma es ¿qué tipos de negocio requieren menos inversión? Esto, claro, hay de todo, pero ¿puedes dar dos pinceladitas? Sí, hay los modelos que tienes que construir algo, pues necesitas mucha inversión. Es decir, si tienes que montar una fábrica, tienes que contratar personas, tienes que comprar máquina, eso requiere mucha inversión. Si montas un e-commerce, pues requiere poca inversión. Te pones tú, haces scrapping, haces una página web de esas baratitas que hay por ahí y chao, ya a funcionar. Vale, todo lo que sea físico, que tengas que comprar material, máquinas y instalaciones, eso es muy caro. Quiero montar un hotel, es muy caro. Quiero montar un e-commerce o hacer un videojuego, es más barato. Digamos pequeñito, un videojuego pequeñito. Perfecto. Bueno, Javier, pues si quieres lo dejamos por aquí. Espero que haya sido muy útil para todo el mundo que está viendo este vídeo ahora mismo y para la gente que lo vea después en YouTube, que seguro que sí, porque ha habido muchas claves y muchos consejos muy interesantes. Dar las gracias a todo el mundo, darte las gracias sobre todo a ti, Javier, por echarnos esta hora de ayuda para toda la gente que está emprendiendo, que quiere emprender en Valencia, a tener un poquito más de luz en todo lo que está pasando y lo que está por venir. Y nada, que todo el mundo se cuide mucho. Nosotros por nuestra parte seguiremos con estos webinars. Lanzaremos seguramente esta tarde la programación de la semana que viene y espero que sean igual de interesantes que la charla que hemos tenido hoy con Javier, que la verdad que es un placer poder tenerte aquí con nosotros. Un placer como siempre, a vuestra disposición y me tenéis aquí y de verdad, si tenéis alguna cosa
más que preguntarme, mensaje privado por Twitter y yo os contesto con la mayor rapidez que pueda. Genial. Muchísimas gracias, Javier. A vosotros.